levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya. Con todo lo que Nos da mucho gusto saludar por este medio a la gran familia Maranata. Queremos invitarles a que preparemos nuestros corazones para presentarnos delante del Señor en adoración, reconociendo así que Él es nuestro Hacedor, que eso nos da confianza y seguridad aún en los momentos difíciles. Vengamos pues con alegría a encontrarnos con nuestro Señor. Salmo 95, del 1 al 6. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Oremos. Padre, venimos ante ti para ofrecerte este culto, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por la hermosa creación de los cielos, tierra y mar, por las alas de tu amor, que nos cubren sin cesar, que nos cubren sin cesar. Te ofrecemos, oh Señor, alabanzas con fervor. Por la calma nocturnal, por la tibia luz del sol, por el amplio cielo azul, por el árbol, por la flor, por el árbol, por la flor. Te ofrecemos, oh Señor, alabanzas con fervor. Por los lazos del amor que en familia tú nos das, los amigos que hay aquí y los que partieron ya, y los que partieron ya. Te ofrecemos, oh Señor, alabanzas con fervor. Y por el Señor Jesús, el gran don que tú nos das,
la tierra vida y paz. Te ofrecemos, oh Señor, alabanzas con fervor, alabanzas con fervor. Amados hermanos, un gusto poder estar nuevamente con ustedes este domingo 18 de octubre. Es un día en el cual pues Dios nos concede para recordarlo a Él, para tener un tiempo con Él, por supuesto. La otra cosa también que debo decirles es que con este es el último mensaje que estaremos hablando acerca de la gracia y sus diferentes formas y sus diferentes maneras en las cuales Él se ha manifestado o se manifiesta en nuestras vidas. Así es que a lo largo de todo el año, enero, comenzamos prácticamente en enero y ahora estamos en octubre ya terminando con esta serie de mensajes relacionados con la gracia, la cual hoy terminaremos diciendo: Cristo nos conduce a su gracia. Ese será el final de esta serie de mensajes. Cristo nos va a conducir siempre nos va a conducir a su gracia. Así es que tomémoslo muy en cuenta. Estaremos, si Dios nos lo permite, hablando de la vida en el Evangelio, de cómo vivir la vida nosotros en el Evangelio. Será básicamente la serie de mensajes que estaremos compartiendo con ustedes a partir de probablemente el próximo mes, que es lo más seguro. Así es que esperamos que eso nos lleve por un buen tiempo hablando acerca de viviendo en el Evangelio, de vivir, Señor, en la gracia del Señor, de vivir en la gracia del Evangelio o vivir en el Evangelio, simple y sencillamente. Así es que, claro, me quedé muy acostumbrado con la gracia, entonces por eso lo estoy mencionando mucho en este momento. Quiero pedirles entonces que inclinen su rostro y vamos a orar delante de Dios. Padre, gracias por este tiempo, gracias por el tiempo que nos has dado. Gracias por todo lo que hemos venido viendo a lo largo de estos meses que transcurrieron, en el cual pudimos ver ampliamente acerca de tu gracia, ya que ella se encuentra a lo largo y ancho de tu palabra, y que podemos nosotros también practicar, poner en claro. Y en este momento, Señor, si había quedado alguna duda acerca de tu gracia obrando en nosotros y de cómo es y de qué es esto, que podamos a través de este último mensaje llegar a comprender claramente lo que significa esto de tu gracia, porque tú nos conduces a tu gracia, sinceramente. Por ello, Señor, nos ponemos en tus manos. Enséñanos, oh Espíritu Santo, enséñanos, Padre amado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, abran sus Biblias en Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. A lo largo de este capítulo, lo que el apóstol Pablo está haciendo es enseñarnos a cómo vivir en el Espíritu. Pero estos versículos 16 y 17 nos dicen de la siguiente manera: el Espíritu mismo, todos leamos juntos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tomen nota de estas palabras, sin duda alguna. Primeramente nos está diciendo el apóstol a través de la palabra, Dios a través del apóstol Pablo y a través de las Escrituras, nos dicen que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, ¿cómo tú puedes estar seguro de ser hijo de Dios? Bueno, aquí hay una respuesta bíblica a esa pregunta. Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso es algo así como personalizado. No es que los demás saben que yo soy hijo de Dios y que por las cosas que yo hago o dejo de hacer, llego a ser un hijo de Dios. No. Eso no dice que yo soy un hijo de Dios. Puedo hacer cosas buenas y no ser hijo de Dios.
No puedo decir puedo hacer cosas malas, ¿verdad? Porque si hago cosas malas, pues quiere decir que no soy un hijo de Dios. Pero no puedo hacer cosas que demuestran que yo soy un hijo de Dios. No es así. Eso es algo muy personal, en realidad. Dios, a través de su Espíritu, da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. La primera cosa que nos está mostrando la palabra de Dios. La segunda cosa es hermosa. Es que si somos hijos de Dios, entonces, dice el versículo 17, también somos herederos. Fíjense muy bien, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque Cristo es también un heredero de Dios. Entonces somos coherederos con Cristo en realidad. Si es que padecemos, dice, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Noten ustedes cómo 2 veces utiliza la palabra juntamente con Él, y juntamente con Él seamos glorificados. Todo tiene que ser en Cristo, no es nada personal, no es que yo pueda hacer, no es que yo hago, no es que yo digo, no es que yo vivo, no es que yo camino, no, es en Cristo, es que Cristo hace, es que Cristo camina, es que Cristo es el que dirige, no soy yo el que guía mi propia vida. De eso estaremos hablando en un momento más. Entonces, como manera de introducción diré lo siguiente. Martín Lutero dijo estas palabras: Dios en la mente y todo es mío. Dios en la mente y todo es mío, dijo Martín Lutero. Por supuesto, cuando pensamos en esto que está diciendo Martín Lutero, de que Dios en la mente y todo es mío, es porque simple y sencillamente él había descubierto la enseñanza de Pablo de que somos herederos y coherederos con Cristo. Fíjense muy bien, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por eso está diciendo estas palabras: Dios en la mente y todo es mío. ¿Qué les parece eso? Todo es mío. Voy a ponerles un ejemplo dentro de esta introducción que me parece que tiene mucho sentido con lo que vamos a hablar en este momento, de que Cristo nos conduce a su gracia. Ese ejemplo es de la siguiente manera: si tú estás casado, seguramente tienes una cuenta bancaria junto con tu esposa, y si no la tienes, por favor, pon a tu esposa como beneficiaria. Dale a tu esposa una tarjeta, hombre, para que ella también pueda hacer uso de lo que tú tienes. Espero que todos aquí tengamos todo en común, dice la Escritura, especialmente con tu esposa. Entonces, si tú tienes una cuenta bancaria junto con tu esposa, esto significa, claro, que pertenece a los dos. Esa cuenta que tú tienes o que abriste en el banco y en la cual tu esposa también tiene participación en ella, básicamente pertenece a los dos. ¿Qué quiere decir esto? Escuchen bien. No es 50% suya y 50% tuyo. No es así. Eso no debe ser de esa manera. No es que 50% de lo que está en el banco es de mi esposa y el otro 50% que está en el banco es mío. No, eso no funciona así. No debe ser así, sin duda alguna. Entonces, es 100% nuestra. Fíjense muy bien en la palabra. Es 100% nuestra. No es 50% suyo y 50% mío. No, es 100% nuestra. Eso cambia todo el panorama. Pero a la vez es 100% suya y 100% mía. Es decir, aunque es nuestra, 100% es mía y 100% es suya, de mi esposa, por supuesto. Esto espero que esté clarificando mucho y esté animando a las esposas en esta ocasión, en esta mañana. Entonces, lo vemos cómo funciona esto ya en la vida real. Bueno, puede ser que tú llegues al banco y deposites 1,000 pesos en el banco. Y puede ser que a los 5 minutos que tú depositaste en el banco ese dinero, que ya saliste y te fuiste, puede llegar tu esposa al banco y sacar esos 1,000 pesos que tú pusiste en el banco. Entonces, eso puede pasar.
¿Por qué? Porque la cuenta es de los dos, porque ambos son dueños de esa cuenta. Es una cuenta que es de los dos, pero al mismo tiempo 100% es de ella y 100% de esa cuenta es de él. Entonces por eso ella puede llegar a los 5 minutos o 10 minutos, qué sé yo, y sacar ese dinero porque es suyo. Aunque tú lo pusiste y que piensas que es tuyo porque tú lo pusiste en la cuenta que realmente es 100% tuya, pero es 100% de ella también. Entonces, es decir, no hay separación, no hay nada al respecto de que lo tuyo, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. No, no hay tal cosa. Todo es 100%, es así. 100% debe caminar, aunque muchas veces en los hogares es lo mío es tuyo y obviamente lo mío no es tuyo, lo mío es mío, y eso tampoco se vale. No debe ser de esa manera cuando estamos hablando de un matrimonio, hermanos. Cuando estamos hablando de un matrimonio, por favor, grabemos esto, todo, absolutamente todo. La casa en la que vivimos es 100% mía y 100% de mi esposa. El carro, aunque esté a nombre de quien esté, es 100% de mío, pero es 100% de ella, o es 100% mío y es 100% de él. Así debe ser, así debemos estar pensando los cristianos. Tenemos que revolucionar nuestra vida, el matrimonio, no como todo el mundo lo piensa y como todo el mundo lo es. Bueno, no es un mensaje para el matrimonio. Estamos hablando simple y sencillamente de un simple ejemplo de lo que nos dice la palabra de Dios. Precisamente hacia allá vamos, y es lo que quiero que todos nosotros veamos en esta ocasión. Así es que, siguiendo lo que estábamos diciendo, nosotros no traemos nada a esta relación más que nuestro pecado. Fíjense muy bien, nosotros no traemos nada, absolutamente nada a esta relación. Es decir, la relación nuestra con Dios, la relación nuestra con Cristo. Nosotros no traemos nada bueno a esta relación. Nuestro ser despreciable y nuestra necesidad es lo que realmente traemos a Dios. Traemos un ser despreciable, eso es lo que yo soy. Y eso exactamente es lo que hemos traído a esta relación con nuestro Dios, en verdad. Entonces necesitamos pedirle que haga la realización de nuestra posición con Él una realidad en nuestras vidas. Eso sí debemos pedirle, que haga esa realización de nuestra posición con Él, lo haga una realidad en nuestras vidas. Claro, eso es lo que realmente nosotros sí podemos hacer. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios: vemos que toda nuestra salvación y todas sus partes están comprendidas en Cristo. Eso es lo que realmente nosotros podemos ver en ese versículo, en ese capítulo 4, versículo 12. Entonces debemos cuidar de no solo servir a la parte más insignificante y descuidamos, a lo demás, sino simple y sencillamente tenemos que procurar todo nuestro ser, toda nuestra vida, todas nuestras partes, por decirlo de esa manera. Entonces, ¿por qué se han hecho tan pocos avances en la completa consolidación de la gracia en nuestras vidas? Esta es una pregunta importantísima. Si hemos tenido esa bendición, si tenemos ese regalo de parte de Dios de ser coherederos con Cristo, al mismo nivel de Cristo, entonces, ¿por qué se han hecho tan pocos avances en la completa consolidación de la gracia en nuestras vidas? Tal vez es una buena pregunta que tenemos que resolver. Otra pregunta tal vez puede ser: ¿existen algunos errores simples que se cometen continuamente que son la causa de un crecimiento espiritual lento? La verdad es que contestando a esas dos preguntas, yo pienso que sí.
Yo pienso que sí. Y voy a ampliar, por supuesto, mi respuesta para especificar cuáles son esas razones por las cuales no hemos podido consolidar o no podemos consolidar nuestra vida como creyentes, como cristianos, en la gracia de Dios. Y también que sí existen errores simples que cometemos comúnmente y que por esa razón nuevamente no estamos en la gracia de Dios o no nos vemos sumergidos en la gracia de Dios. Entonces, la primera cosa que quiero mencionar es que hay un error en nuestra creencia en la libertad de la gracia divina. Ojo con lo que estoy diciendo, por favor. Mucha atención en esto porque es sumamente importante. Hay un error en nuestra creencia en la libertad de la gracia divina. Es decir, practicar una fe irrompible en la doctrina del perdón gratuito es la cosa más difícil que existe. Y también predicar la doctrina completa sin divagar hacia el antinomianismo no es una tarea fácil. Por lo tanto, raramente se hace. Pero los cristianos no podemos ser débiles y frágiles cuando somos privados de una nutrición adecuada. Habemos muchos cristianos que no hemos tenido una nutrición adecuada. Habemos muchos cristianos que hemos tenido una nutrición muy débil. Por muchos años, muchos cristianos hemos tomado leche y no hemos tomado alimento sólido. No hemos profundizado en la palabra de Dios por muchos años, en realidad. Y por esa razón, habemos muchos cristianos débiles y muchos cristianos frágiles. Porque simple y sencillamente es por fe que la vida espiritual crece y se desarrolla. Es por la fe, no es por otro medio, no es por otra forma, no es por otra manera, es simple y sencillamente por medio de la fe. Entonces, la doctrina de la libre gracia, escuchen bien esto, la doctrina de la libre gracia sin la mezcla, y subrayo la palabra mezcla, de mérito humano, es el único objetivo verdadero. Vuelvo a repetir esto porque me parece que es importante. Es por fe que la vida espiritual crece y se desarrolla. Y la doctrina de la libre gracia, ojo con lo que estoy diciendo, la libre gracia sin la mezcla, subrayo nuevamente la palabra mezcla, de mérito humano, es el único objetivo verdadero. Entonces, los cristianos nos inclinamos demasiado a confiar en nosotros mismos. Este es el problema. Y por lo tanto, no permitimos que nuestra vida entera dependa de Cristo. ¿Qué les parece eso? Los cristianos nos inclinamos demasiado a confiar en nosotros mismos. Estoy repitiendo lo que dije hace unos momentos porque creo que es el meollo del asunto. Y muchas veces no permitimos que nuestra vida entera dependa de Cristo. Eso es verdad. Eso es una realidad en nuestras vidas. En verdad, nosotros muchas veces, por no decirlo siempre, mezclamos el mérito humano con el mérito de Cristo. Oh sí, Cristo pagó por mí, Cristo murió por mí, Él dio su vida por mí, Él se sacrificó por mí, Él fue a la cruz por mí, pero yo tengo que hacer esto, pero yo tengo que hacer lo otro, pero yo tengo que ir acá, pero yo tengo que ir acá. ¿Ven la mezcla? Pero tengo que hacer esto,
pero tengo que hacer lo otro, tengo que ir acá, tengo que bajar allá y tengo que subir allá. Hombre, un sinfín de cosas, estamos mezclando las cosas, por supuesto, y esto no es lo que realmente el objetivo de la libre gracia. Porque nos inclinamos demasiado a confiar en nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros no estamos confiando en nosotros, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros decimos o en lo que nosotros pensamos inclusive? Oh, sí, así pienso yo y entonces así debe ser. Pero ¿quién dice eso en realidad? ¿Quién está diciendo eso? Porque cuando uno va a la palabra de Dios y mira lo que tú estás diciendo o lo que yo estoy diciendo y lo comparo con la palabra de Dios, es totalmente opuesto a lo que está ahí en la palabra de Dios. Pero como yo lo digo, entonces es que así debe hacerse, porque yo lo digo. Creo que este es un problema serio para nosotros, en verdad. Muy, muy serio. Entonces, amados hermanos, la primera cosa que hemos visto es que hay un error en nuestra creencia en la libertad de la gracia divina. ¿Por qué? Porque nosotros la mezclamos con nuestra voluntad, con nuestra gracia, por supuesto, y de ahí se derivan muchas cosas. Segunda cosa que quiero traer a ustedes es lo siguiente: existe una religión legal que puede florecer sin la creencia práctica, escuchen bien, de la libertad absoluta de la divina gracia. Vuelvo a repetir esto porque es importante. Existe una religión legal que puede florecer, sin la creencia práctica de la libertad absoluta de la divina gracia. Pero aquí va la otra parte de este mismo concepto. Pero no posee las características de la vida cristiana. No posee las características de la vida cristiana. Hay una religión legal, por supuesto, que está floreciendo en la creencia práctica de la libertad absoluta de la divina gracia, pero no posee las características de la vida cristiana. Se encuentra que existe en sistemas de religiones completamente falsos, con crecimiento por rangos inclusive. Pero, aunque la verdadera doctrina se acepta en teoría, generalmente en la práctica no se lleva a cabo. Es otra cosa. Y créanmelo, muchas veces yo me he visto reaccionando a este asunto. Cuando pienso y digo, bueno, esto que estoy haciendo, que parece que es bueno, que parece que es lógico, que parece que es agradable, que parece que es exitoso, ¿realmente es lo que Dios quiere que yo haga o lo estoy haciendo por mí? Esto es lo que verdaderamente está sucediendo en realidad muchas veces. Entonces, aunque la verdadera doctrina se acepta en teoría, generalmente en la práctica no se lleva a cabo. Es decir, yo digo una cosa o enseño una cosa, pero vivo otra. Por ejemplo, yo he estado hablándoles a ustedes a lo largo de estos meses acerca de la gracia, y puede ser que yo no esté viviendo en la gracia, que yo esté viviendo otra cosa totalmente diferente a la gracia en mi propia vida, con mi familia, con la gente, con las personas. Eso puede estar pasando y puede ocurrir en cualquier persona y con cualquier persona, con cualquier creyente, por supuesto. Entonces, tengamos cuidado en esto. ¿Por qué? Porque el nuevo creyente vive bajo su propia imagen en vez de la de Cristo. Mientras que los creyentes viejos siguen luchando con su propia fuerza y fracasando en sus expectativas de éxito. Primero se desalientan y segundo se hunden en una desesperación profunda o se vuelven descuidados. Es decir, aquí encontramos dos clases de cristianos o de creyentes: los nuevos, los que acaban de entregar su vida a Cristo, los que acaban de entregar todo su ser a Cristo, por supuesto.
Entonces ellos generalmente están viviendo o viven en su propia imagen en vez de vivir bajo la imagen de Cristo, bajo el señorío de Cristo, que es lo que quiero decir realmente. Pero aún los que tenemos muchos años en la fe, nosotros estamos luchando en nuestras propias fuerzas, cómo seguir la vida cristiana y fracasando una y otra vez y no llegar a tener éxito en nuestra propia vida cristiana. ¿Cuántos cristianos sabemos todavía que estamos desalentados? Que yo hago esto, yo hago lo otro, y mira Dios, nadie lo toma en cuenta, mira Dios todo lo que yo hago y nadie dice nada. Lo que pasa es que estás viviendo en tus propias fuerzas y estás fracasando en eso realmente. Entonces, nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto, en este asunto, en este punto. Entonces ya he dicho dos cosas que me voy a repasar rápidamente. Uno, hay un error en nuestra creencia en la libertad de la gracia divina, y ya expliqué eso. Y segundo, existe una religión legal que puede florecer sin la creencia práctica de la libertad absoluta de la divina gracia, pero no posee las características de la vida cristiana. Tercero, en este momento el espíritu del mundo se convierte en una fuerza irresistible. Fuerza irresistible. Tercero, en este momento el espíritu del mundo se convierte en una fuerza irresistible. Y estoy escribiendo espíritu con minúscula, no con mayúscula, porque si es con mayúscula estamos hablando del Espíritu Santo, pero si es con minúscula estamos hablando del espíritu del mundo, de lo que hay en el mundo, de lo que reina en el mundo. Entonces, aquí estoy persuadido. Entonces, esta es la raíz de la maldad. Y hasta que los profesores religiosos, los que somos o nos consideramos maestros religiosos, inculquemos claramente, completamente y prácticamente la gracia de Dios manifestada en el Evangelio, no tendremos un crecimiento vigoroso entre los cristianos. Si esto no se está haciendo, si no lo estamos practicando en verdad, o no lo estamos viviendo y ni siquiera lo estamos enseñando, no vamos a tener un crecimiento vigoroso en nuestra propia vida primeramente, y mucho menos en el pueblo de Dios, mucho menos en la iglesia. Entonces, debemos ser, como sea, identificados con el Cristo crucificado, viviendo por Él, estando en Él por fe, o teniendo a Cristo viviendo en nosotros. El convenio de la gracia debe ser expandido de una forma más clara y repetida en toda su plenitud de misericordia y de toda la libertad absoluta. Entonces, pasamos al cuarto punto, que me parece que es importante para todos nosotros. Cuarto y último. Otra cosa que impide el crecimiento en la gracia es que los cristianos no hacemos de la obediencia a Cristo una comprensión de nuestros objetivos. Repito, otra cosa que impide el crecimiento en la gracia es que los cristianos no hacemos de su obediencia, o de nuestra obediencia, dicho de otra manera, de nuestra obediencia a Cristo, una comprensión de sus otros objetivos. A ver, la religión está separada y persiguen sus asuntos mundanos con otro espíritu. Por otro lado, tratamos de unir el servicio de Dios y de las riquezas, mamón, como se dice en la Escritura, entre paréntesis. Sus mentes están divididas, generalmente distraídas, con preocupaciones y deseos terrenales
que infieren con el servicio a Dios. De verdad, muchas veces nosotros estamos inmersos en las cosas terrenales que ya no vemos las cosas espirituales en verdad. Entonces, lo que hacemos nosotros es tratar de unir el servicio de Dios con el mundo y el mundo con las cosas de Dios. Y eso realmente no es posible. ¿Por qué? Porque no se puede. No se pueden mezclar la luz y las tinieblas. No puede tener comunión lo uno con lo otro. No puede tener comunión Cristo con Satanás, dice la palabra de Dios. Entonces, si esto es así, quiere decir que nosotros estamos viviendo una vida doble y por lo tanto el crecimiento espiritual en la gracia no se está dando, porque nosotros no hemos entendido que estamos separados para la gloria de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que todo lo que deben hacer debe estar hecho para Dios y debe ser hecho a Dios. Si comemos o bebemos o hagamos cualquier otra cosa, dice la palabra, debe ser hecho para la gloria de Dios. Así que también los trabajos seculares y sus objetivos deberían estar consagrados y tomar parte de su religión. Esto es realmente lo que nosotros debemos estar haciendo. Así, de esa manera podremos vivir a Dios o podemos servir a Dios en el campo, en el mar, en las compras, en el vender o en el volver a obtener. Todo sería para Dios, porque todo debe ser para Dios. Así sus labores, las labores que realizamos, las labores que realizan todos y cada uno de sus hijos, de los hijos de Dios, no van a obstaculizar su progreso espiritual y poseyendo una mente individual, teniendo un solo objetivo, no tendrán más que crecimiento diario y gracia para la gloria de Dios. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, en esto podríamos decir que concluye todo lo que acabamos de decir. Repaso. Número 1. Hay un error en nuestra creencia en la libertad de la divina gracia. Segundo, existe una religión legal que puede florecer sin la creencia práctica de la libertad absoluta de la divina gracia, pero que no posee las características de la vida cristiana. Tercero, en este momento el espíritu del mundo se convierte en una fuerza irresistible para muchos creyentes. Y cuarto, otra cosa que impide el crecimiento en la gracia es que los cristianos no hacen de su obediencia a Cristo una comprensión de sus otros objetivos. Ojo, de sus otros objetivos. Es decir, separamos. Lo voy a decir tan fácilmente. Explica esto de la siguiente manera. Algunos creyentes piensan que Dios y los negocios son cosas aparte. Y algunos llegan a decir que Dios y los negocios no se mezclan. El cristianismo y los negocios no se mezclan. Una cosa son los negocios y otra cosa es la fe. Eso no es posible. Por supuesto no es posible. Si tú haces eso y piensas de esa manera, tu vida cristiana no está teniendo valor en realidad. Tú no estás haciendo que tu vida cristiana penetre aún a esos lugares, a esos sitios, porque tú lo estás separando. Cuando realmente todo lo que hacemos, absolutamente todo, cualquier cosa que decimos, pensamos o hacemos, debe ser hecho para la gloria de Dios. Tu trabajo debe ser hecho para la gloria de Dios. Tu escuela debe ser hecha para la gloria de Dios. Todo lo que tú haces, absolutamente todo, en cualquier lugar y en cualquier sitio y en cualquier terreno, debe ser hecho para la gloria de Dios, porque esa es la gracia de Dios obrando en nosotros. Cristo nos va a conducir a su gracia, a que vivamos de esta manera, a que caminemos de esta manera y no como nosotros pensamos que realmente debemos caminar. Entonces termino diciendo estas palabras: aquel cuyo
ojo esté apartado de Dios, aquel cuyo ojo esté apartado para Dios, tendrá un cuerpo lleno de luz. Aquel cuyo ojo esté apartado para Dios, tendrá un cuerpo lleno de luz. Es una frase de Archibald Alexander, que está aquí para nosotros, por supuesto. Entonces, para leer y para reflexionar y orar durante la semana, escriban Romanos 8, versículos 12 al 17. Romanos 8, 12 al 17. Esto es para leer, reflexionar y orar durante la semana. Y entonces conteste las siguientes preguntas. ¿Cómo te hace sentir el hecho de que todo lo que le pertenece a Cristo también te pertenece a ti? Ahí mismo dentro de esa pregunta, es difícil de creer. Dentro de esa misma pregunta, ¿es posible sentir que te falta algo? Y segundo, dale gracias a Dios por adoptarte en su familia. Dale gracias a Dios por adoptarte en su familia. Si tú me estás escuchando esta mañana y no eres heredero con Cristo, es decir, no has sido adoptado para estar en la familia de Dios, tú te sientes separado de Dios, te sientes que no estás y que no eres parte de la familia de Dios. Bueno, Él tiene una invitación para ti esta mañana, y esa invitación es que tú vengas a Él, que le entregues tu vida, que le entregues tu corazón, que le entregues tu ser, primeramente entrando por la puerta. Y al entrar por la puerta, lo primero que tú vas a hacer es pedir perdón a Dios por tus pecados y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero quiero pedirte que me hagas como uno de tus sirvientes. Y si entramos por esa puerta de humildad, de humillación delante de Dios, seguramente Dios nos abrazará y Cristo vendrá a ti y te limpiará con su sangre derramada en la cruz del Calvario por ti. Así es que este tiempo puedes venir delante de Él, y si quieres puedes decirle estas palabras. Cierra tus ojos ahí donde estás, cerremos todos nuestros ojos y digámosle a Dios estas palabras, especialmente para ti que quieres entregar tu vida a Cristo y formar parte de la familia de Dios. Puedes decirle estas palabras: Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados. Te pido que me limpies con tu sangre derramada en la cruz, Señor. Reconozco y vengo humildemente delante de ti a pedirte con todo mi corazón, con todo mi ser, que me introduzcas a tu familia. Quiero ser un coheredero contigo, un coheredero con Cristo, con el que murió en la cruz y pagó por mis pecados, y ahora me limpia y me lava con su sangre derramada allí. Gracias, Señor Jesús, porque yo sé que tú me has perdonado y me has lavado con tu sangre y me has hecho una nueva criatura. Te ruego que tomes el control de mi vida de aquí en lo adelante. Quiero vivir para ti y quiero pensar para ti y quiero ofrecer todo lo que tengo a ti, Señor. Toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que poseo, te lo entrego en este momento para tu gloria. Amén. Padre, te damos gracias por este momento y te rogamos que tú obres en nuestras vidas, aún aquellos que hemos sido llamados y que tenemos esa libre gracia en nuestras vidas, porque solamente tú nos has dado esa libre gracia. Ahora, Padre, que eso se consolide verdaderamente en nuestra vida y en nuestro corazón y podamos disfrutar de esa libertad que solamente tú nos has dado en Cristo, y que caminemos en ella y que no agreguemos absolutamente nada a eso, que verdaderamente caminemos en esa bendita gracia, porque esa bendita gracia nos va a llevar sin duda alguna a honrarte, a glorificarte, a darte a ti todo lo que tú mereces, oh Señor.
Ayúdanos pues para vivir de esta manera. Te lo rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la bendita participación del Espíritu Santo sea en cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un gusto haber estado con ustedes esta mañana. Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.